A diario hacemos cosas que es que nos perjudican por completo, que literalmente nos distancian de todos y cada uno de nuestros objetivos y de nuestra estabilidad necesaria para conseguirlos. Tenemos ciertos hábitos que creo que tendríamos que corregir y que yo estoy intentando corregir y que por eso mismo quiero comentarte, ya que considero que si estás aquí es porque eres una persona que al menos tenemos esto en común, y es que buscamos conseguir nuestros objetivos, lograr nuestras metas, y para conseguir eso pues hay que realizar ciertos sacrificios. Por lo que si hay algo que hacemos en nuestro día a día que nos puede estar perjudicando, lo suyo también sería erradicarlo poco a poco. Y te voy a comentar 4 cosas que estoy intentando corregir en mi vida, en mi persona, con el fin de mejorarme. Y recuerda que si este tipo de vídeos te ayuda, te motiva o cualquier cosa, pues agradecería un montonazo un comentario, sea una crítica constructiva, con el fin de mejorar el canal, lo que sea, y un like también. Eso al fin y al cabo es lo que más me ayuda para crecer, así que lo agradecería muchísimo. Una de las primeras cosas que estoy intentando erradicar, y que creo que hacemos todos y cada uno de nosotros, al menos en diferentes formas se puede realizar esto, es dejar de ver las noticias. Las consumas diariamente por televisión o en el periódico o a través del móvil o las redes sociales. Sinceramente creo que son muy dañinas. Demasiada información que realmente no necesitas. Luego también, dependiendo de la cadena, hay información diferente. Aunque lo que te vaya a decir ahora te suene bastante duro, creo que es real. No puedes cambiar el mundo viendo las noticias. Solamente hay 2 formas de cambiar el mundo, y es o con dinero o con audiencia. Primero cámbiate a ti mismo y luego podrás hacer pequeños cambios en el mundo. Pero vamos, lo que tienes que estar seguro es que consumiendo las noticias, creyéndotelas, lo único que vas a conseguir es inestabilidad mental o una desensibilización absoluta. Y yo respecto a esto ya llevo bastante tiempo sin ver las noticias. Sí que es cierto que me informo sobre las noticias de empresas en las que invierto, sectores en los que estoy interesado, pero como tal en las noticias del mundo ya no estoy para nada metido. Y os tengo que decir que es que mi vida no ha ido a peor. El desconocimiento actualizadísimo de las desgracias del planeta, os aseguro que el no conocerlas no hace que te mueras por la calle, no hace que seas una peor persona, todo lo contrario. Y además, sé sincero contigo mismo. ¿Para qué necesitas saber todas las desgracias que están ocurriendo en todas partes? ¿Te ayuda en algo? ¿Te beneficia en algo? ¿Te potencia en algo? Pregúntatelo. El segundo punto, que es totalmente diferente a este primer punto, es que tienes que aprender una habilidad que genere dinero. En concreto, lo que te voy a recomendar son varias habilidades. Aprender a vender creo que es algo importantísimo. Otra habilidad que da dinero y que creo que estamos a la orden del día para potenciarlo es la de crear contenido en redes sociales. Me da igual en qué forma, me da igual en qué plataforma, me da exactamente igual. Pero las redes sociales, por suerte o por desgracia, son un grandísimo altavoz y que puede abrir muchas puertas. Otra habilidad muy monetizable y muy demandada en esta época es el marketing online. Yo os puedo asegurar, y conozco a marketers online que se dedican a ello y muy cercanos a mí, que os aseguro que es una habilidad muy demandada. Vayas por freelance, vayas contratado en una compañía, lo que sea. Y por último, otra habilidad la cual a mí ya me queda demasiado grande, si no me encantaría potenciarla, es la informática. Estoy seguro de que cualquier informático que conozcas tiene trabajo. La tercera habilidad que os quiero comentar, que estoy intentando también implementar más aún en mi vida, y creo sinceramente que es la habilidad más importante de cara a la vida, y es la de aprender a decir que no. Decir que sí a menudo te va a llevar por el camino de la desconcentración, por el camino de la poca rutina, de la poca productividad. Aprende a decir que no. No tienes que quedar con tus amigos siempre que te lo digan. Tampoco tienes que cumplir favores constantemente al mundo. No está mal decir que no, no eres una peor persona por decir que no. Si quieres estar focus, si quieres ser productivo, es importante que sepas decir que no. Y el último tip que os quiero dar, que llevo ya aplicando muchísimos años, ya lo sabéis, o al menos los más antiguos en el canal, y es invertir. Empieza a invertir cuanto antes. No necesitas un grandísimo capital. Empieza con lo que tengas, 10 euros, 20 euros, 30 euros, obviamente si no lo necesitas, pero cuanto antes empieces y más te centres en el largo plazo, y como dice Warren Buffett, invirtiendo en el ETF del SP500, cuando antes empieces, más dinero vas a tener en un futuro. Y el típico mensaje que recibo cuando digo este tipo de cosas es: pero Hugo, yo no sé si en 20 años voy a estar muerto. Lo más probable es que estés vivo dentro de 25 años. Si tienes 20 años y tienes el pensamiento de que igual en 25 años no estás vivo, preocúpate por lo que estés haciendo en tu presente. Pero de verdad, la esperanza de vida cada vez aumenta más. Es muy probable que en 25 años estés vivo. Y si igual no necesitas ese dinero ahora al 100%, siempre está bien asegurarse dinero en un futuro. Porque al fin y al cabo no sabes cómo va a ir tu vida. No sabes si vas a tener una economía asentada, si vas a tener un trabajo
o en qué punto vas a estar. Entonces, cuando antes empieces, más dinero te aseguras en un futuro. Y nada, gente, estas son las cosas que estoy intentando aplicar en mi día a día. Algunas ya desde hace bastante tiempo, otras que estoy aplicando a partir de este año, desde hace unos cuantos meses, con el fin de obviamente aumentar mi productividad, acercarme más a mis objetivos, a mis metas, y considero que si estáis aquí, vosotros también es porque tenéis ese objetivo. Entonces espero que esto que te he comentado te sirva de alguna forma. Si no es así, pónmelo en los comentarios, y si es así, pues también pónmelo. Y lo que os comentaba al inicio del vídeo, bienvenidos sean los buenos comentarios, pero si tenéis alguna crítica que me queráis postular en los comentarios, yo estoy encantadísimo. Al fin y al cabo, quienes dirigís el canal, sinceramente sois vosotros, los que os quedáis hasta el final del vídeo, y cualquier crítica con el fin de que yo mejore, de que mejore mi contenido para vosotros, es que es más que bienvenido. Así que nada, gracias por todo, por estar aquí de nuevo en un vídeo más, y nada, nos vemos muy pronto.